quiero compartir acerca de nuestra vida en la libertad. Voy a hablarle un poco acerca de la libertad para que nos enfoquemos en esto y podamos examinar nuestra condición personal a fin de poder apropiarnos de la libertad que tenemos en Cristo Jesús y disfrutar de ella, honrando a Dios de esa manera. Tuvimos un pequeño problema y he vuelto atrás para poder reiniciar completamente y cubrir todo el contenido, así que inicio estableciendo como introducción qué es lo que significa ser libre. Y es que ser libre significa no estar dominado por nadie ni por nada, es poder decidir sin la influencia ni el obstáculo de ninguna persona cuáles son las acciones que vamos a realizar. Ser libre significa no tener ninguna causa contraria en contra de nosotros, ninguna sentencia, ninguna acusación que nos esté esperando para ser enfrentada en el futuro. He compartido la idea de que actualmente en el ambiente en que vivimos mucha gente no se siente libre, la gente se siente presa, solamente porque está encerrada, la gente expresa que se sienten como en una cárcel, pero esto no es comparable realmente, porque cuando ya uno conoce lo que es el ambiente verdaderamente de estar atado, de estar limitado, sentenciado en una prisión, uno puede considerar que realmente todavía en este ambiente de restricciones se puede disfrutar de la vida y todavía podemos disfrutar de la libertad a pesar de las restricciones que tenemos. Quiero compartir sobre la idea de lo paradójico que parece el hecho de que hay personas que aparentemente son libres, pero en realidad son esclavos. Son esclavos de los temores, son esclavos de las adicciones, son esclavos de las deudas, son esclavos de la culpa, son esclavos del pasado o esclavos de las pasiones. Y es que aparentemente hay una condición de libertad, pero la realidad es que hay una condición de esclavitud. Por el otro lado, hay muchas personas que parecen esclavas. Alguien puede parecer un esclavo de los hombres por causa de su trabajo, por causa de su condición como un obrero, como una persona empleada, asalariada. Puede parecer que es un esclavo de la pobreza, puede parecer un esclavo de la enfermedad y aún hasta de la religión, pero en realidad muchos son libres en Cristo. Quiero establecer como fundamento para meditar en el tema 2 de Corintios capítulo 3, verso 17, donde el apóstol Pablo escribió que el Señor es el Espíritu. Y él agrega que donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. La primera parte tiene que ver con la divinidad de Cristo. No voy a tocar eso en este momento. Quiero enfocarme en la segunda parte. Dice que donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Esto significa que nosotros deberíamos de estar disfrutando de esa libertad. Donde quiera que el Espíritu Santo fue derramado, en la persona que el Espíritu Santo ha sido dado, esa persona tiene que vivir en libertad. Ha sido libertado, tenemos que entender esa libertad. Los judíos no lo entendieron en el tiempo de Jesús y nosotros podríamos también estarnos perdiendo de los beneficios por no comprender que nosotros estamos en la condición o en la posición de vivir libres. Y es que, según Romanos capítulo 6, verso 18, primeramente nosotros somos libertados o somos libres del dominio del pecado. Dice Romanos capítulo 6, verso 18, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Dios nos libertó del pecado por medio del Señor Jesucristo, pero ahora nos ha constituido en siervos de la justicia. Ahora, en el verso 22 de nuevo se enfatiza la misma idea, que ahora que hemos sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenemos como fruto la santificación. Ese tiene que ser el resultado de ser siervos de Dios. Y ser siervos de Dios es la consecuencia ligada
a la libertad del pecado que nosotros ya recibimos. Y el fin de todo este proceso es la vida eterna. Es interesante ver la vida de esta manera. Yo antes era un esclavo del pecado, Dios me ha libertado del pecado, me ha constituido en un siervo suyo, y ahora el fruto que yo debo de estar dando es la santificación, la limpieza, el apartarme de, el practicar la justicia, la verdad, todo lo que es puro, todo lo que es justo, dice la palabra que hay que pensar. Y dice que al final vamos a obtener la vida eterna. Esa es la meta. Es hacia donde tendríamos que llegar. Interesante verlo como un proceso de vida. Ahora, claramente, en el capítulo 6, verso 14, el apóstol Pablo dice, es que el pecado no se va a enseñorear más de ustedes. O sea que antes el pecado nos dominaba, el pecado nos controlaba. Romanos 6:14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Es necesario aquí tener este entendimiento. Antes el pecado nos dominaba, nos controlaba, pero ahora nosotros hemos sido libertados del pecado y el pecado puede ya no enseñorearse de nosotros porque estamos bajo la gracia de Dios, bajo el favor de Dios, pero todavía el pecado puede enseñorearse de nosotros cuando nosotros nos rendimos, cuando nosotros nos sometemos. Antes éramos esclavos, y este es el punto muy importante en cuanto a lo práctico, a aprender o a aplicar de la meditación de esta ocasión. Antes, por naturaleza, vivíamos en el pecado. Ahora, como creyentes, como hijos de Dios, cometemos pecados, porque no velamos debidamente, porque le damos lugar a nuestra carnalidad, porque no hacemos morir nuestras pasiones, como dice Santiago, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos? No es de vuestras pasiones. Entonces nosotros pecamos no porque no se pueda vivir sin pecar, sino porque nos descuidamos en nuestro andar de justicia. Nos descuidamos y hablamos lo que no deberíamos hablar, hacemos lo que no tendríamos que hacer, pero no es porque no tendríamos el recurso, la ayuda o el poder para evitarlo, sino porque nosotros negligentemente, cuando nos enfocamos en cuanto a lo espiritual, no tomamos la responsabilidad que tendríamos que tener. Así que, posicionalmente, nosotros ya somos libres del pecado. Somos siervos de la justicia. Y podemos vivir de manera que el pecado ya no se enseñoree de nosotros. Y yo creo que cada uno de nosotros como creyentes, después de varios años de caminar en Cristo, podemos experimentar la realidad de cómo hemos ido venciendo áreas de pecado. Hemos ido venciendo adicciones. Hemos ido venciendo aquellos aspectos a los cuales estábamos habituados. Y lo hemos logrado por el poder del Espíritu Santo. Lo hemos logrado en dependencia de Dios, pero fue algo consciente, fue algo a propósito. No sucedió automáticamente y sin que nuestra voluntad se involucrara. Tuvimos que resistir, tuvimos que orar, tuvimos que decidir no continuar sometidos al pecado. Entonces es muy importante esto como un área práctica que tenemos que aplicar y entender antes de que concluyamos en esta ocasión. Ahora, número 1, entonces somos libres del poder del pecado. Número 2, somos libres del engaño del diablo, o del engaño en términos generales. Colosenses capítulo 1, verso 13, dice que Jesucristo nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Cuando nosotros como creyentes entendemos verdaderamente la obra de salvación, de revelación, la obra de restauración que Dios ha efectuado en nuestras vidas por medio del sacrificio de Cristo, el derramamiento del Espíritu Santo, la revelación por medio de su palabra, nosotros llegamos a entender que
espiritualmente, nosotros fuimos sacados de un mundo lleno de mentira, lleno de falsedad, lleno de engaño, lleno de religiosidad, lleno de tinieblas. Un mundo lleno de confusión. Y es bien fácil verlo. Nosotros, a los cuales ya el Señor nos ha alumbrado con su palabra, entendemos, por ejemplo, Dios creó varón y hembra. Pero el mundo está tan cegado que actualmente hay una gran cantidad de posiciones, de inclinaciones sexuales, como una muestra nada más de lo que significa la potestad de las tinieblas. Eso que se llama la diversidad de género, solamente a manera de un ejemplo, nos revela la potestad de las tinieblas. Dios creó hombres, pero muchos hombres no saben ahora que son hombres. Dios creó mujeres, muchas mujeres no saben que son mujeres. Y entonces tenemos una diversidad basada en el engaño del diablo. Pero como repito, solamente a manera de un ejemplo. Ese es un tema aparte. Entonces, bíblicamente, por medio de Jesucristo, Dios nos ha librado del poder de las tinieblas. Dios nos ha librado del poder engañador del diablo. Dios nos ha hecho libres. Y Dios nos ha trasladado al reino de su Hijo amado, al reino de Jesucristo. Ya no somos parte del reino del diablo. Éramos, pero ahora somos parte del reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, tenemos que aplicar en nuestra vida esta realidad. Ya no somos esclavos del pecado, somos libres del pecado, y ya no somos esclavos del diablo, ya no somos esclavos de la ignorancia, no somos esclavos de la mentira, no somos esclavos del engaño. Por más religiones que puedan surgir, por más poderes engañosos o milagros que puedan suceder, nosotros ya fuimos advertidos por la palabra de Dios que habrán falsos cristos, que vienen tiempos de apostasía, que habrán doctrinas para poder engañar a la gente y apartarlos de la verdad, hablando de los creyentes, pero nosotros ya somos librados de ese poder engañoso que todavía tendrá lugar en la tierra, llevando a muchos hacia la destrucción. Ahora, es a través de la verdad que nosotros hemos alcanzado la libertad. Juan capítulo 8, verso 32. Fue nuestro Señor Jesucristo que, hablándole a los judíos de su tiempo, mencionó acerca de la libertad. Juan 8:32. Y ustedes van a conocer la verdad y la verdad los va a hacer libres. Ellos le respondieron: nosotros somos linaje de Abraham, somos hijos de Abraham, somos descendientes de Abraham. Y jamás hemos sido esclavos de nadie. Como dices tú, seréis libres. Los judíos en el tiempo del Señor Jesucristo estaban bajo el imperio romano. Y ellos literalmente no vivían en una esclavitud, pero sí vivían bajo un dominio, bajo el dominio del imperio. Sí, en siglos pasados ellos habían, en sus generaciones antiguas, habían experimentado literalmente la esclavitud, no solamente allá en Egipto, en el tiempo de Moisés, sino posteriormente cuando el reino fue dividido. Ellos fueron llevados cautivos a Babilonia, quedaron cautivos en Asiria, fueron cautivos en el tiempo de Daniel, allá con los caldeos, con los medos, los persas. Pero esta generación del tiempo de Jesús, en su falta de entendimiento, siendo esclavos del pecado y siendo esclavos de la mentira, no entendían que Jesús estaba hablando acerca de esa condición espiritual y se refirieron a su condición física. Nosotros no hemos sido esclavos de nadie. ¿De qué estás hablando? ¿Cómo es que tú estás diciendo que vamos a ser libres? Jesús les responde en el verso 34, de cierto les digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Aquí vemos que Jesús está hablando de una libertad espiritual. Y aquí es donde yo quiero que nos enfoquemos en esta ocasión. Porque yo tengo que examinarme a mí mismo y ver en qué áreas no soy libre.
Usted tiene que examinar su vida y considerar en qué aspectos usted no está viviendo en libertad, no está caminando en libertad. Cuando la libertad es completa. Porque como dice el verso 36, y aquí hay dos verdades. Uno, que la libertad es completa. Y dos, que es por medio de Cristo. Verso 36, el Señor Jesucristo le responde a los judíos. Si el Hijo los liberta, van a ser verdaderamente libres. Primero en el verso 32 dice que conocer la verdad nos hace libres. Y ciertamente conocer la revelación de Dios por medio de su palabra. El conocer la verdad de la palabra de Dios nos trae libertad. Libertad de la religión. Libertad del engaño de los demonios. Libertad del engaño de la filosofía, de todos los pensamientos humanos. La libertad de las ataduras, de la ignorancia, de las tradiciones religiosas. Pero Jesucristo dijo que Él era la verdad. Conocer la verdad de la palabra, conocer la voluntad de Dios, conocer la revelación de Dios escrita o plasmada en la Biblia, trae libertad a nuestra vida y el conocer esa revelación nos lleva a conocer a Cristo. Conocer a Cristo Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador es una revelación que viene por medio de la palabra. Está conectado conocer la palabra con conocer a Cristo. Una cosa nos lleva a la otra. Conocer la verdad nos hace libres. El Hijo nos hace libres. Conocer al Hijo, el vivir con nuestra fe en el Hijo de Dios, nos coloca en una condición totalmente diferente. Una condición, hermanos, que nosotros podemos llegar a no valorar correctamente, pero que mucha gente sin Cristo realmente puede ser la muestra de la diferencia que hay entre la condición que Dios nos ha dado como sus hijos y la condición que ellos tienen. Solamente piensen cuánta gente vive a su alrededor que no son libres, todavía son esclavos del pecado, son esclavos del diablo, son esclavos de la mentira. Y a veces con cosas absurdas como ponerle una cosita roja al bebé para que no le hagan daño. Cosas absurdas, ridículas, para poder protegerle del mal de ojo al niño. Atados a la mentira, esclavos al engaño, esclavos del pecado, esclavos de todo aquello que el diablo ha levantado como un sistema que controla a las personas. Pero nosotros tenemos una posición en la que yo quiero que usted recapacite en esta ocasión. Conocer la verdad nos hace libres. Mientras más conocemos la palabra de Dios, más será la libertad que vamos a disfrutar. El Hijo es el que nos hace libres. El conocer a Cristo nos coloca en la posición de ser libres verdaderamente, no en apariencia, no parcialmente, no temporalmente, sino verdaderamente libres. La versión inglesa lo deja ver mucho más claro, con el énfasis con el que se escribe o se traduce esa frase. Pero usted recíbalo en su espíritu. Si usted ha sido libertado por el Hijo, usted es libre de verdad. Profundamente, completamente, en realidad usted es libre. Esto es importante para que podamos dar el siguiente paso, de apropiarnos de la libertad, porque yo quiero enfatizar esto. Yo puedo ser libre porque Cristo me ha hecho libre de toda condenación, de toda culpa, de mi pecado, del poder del pecado sobre mi vida. Me ha hecho libre del engaño. Ya no va a ser posible que alguien me engañe en cuanto a religión, en cuanto a operaciones sobrenaturales o prodigios engañosos, porque conozco la verdad. Nadie va a engañarme con respecto a mi salvación, ya conozco a mi Salvador. Pero yo puedo estar viviendo sin libertad en ciertas áreas. Vamos a examinar eso, porque mi interés es que tengamos una reacción práctica a través de la meditación en esta ocasión. En Gálatas capítulo 5, verso 13, el apóstol Pablo escribió que nosotros fuimos llamados a libertad. Gálatas 5, verso 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no usen la libertad como ocasión para la carne,
sino sírvanse por amor los unos a los otros. Solo este verso podría darnos suficiente contenido para poder detenernos en una meditación bastante profunda. Pero yo quiero enfocarme en la libertad. Y Pablo dice, es que miren, hermanos, a ustedes Dios los ha llamado a vivir en libertad. O sea, el verdadero pueblo de Dios tiene que estar viviendo en libertad. Dios nos llamó para vivir libres, para ya no ser esclavos de nada ni de nadie, para no caminar o vivir sometidos, estorbados por las circunstancias, por las personas o por nuestra propia condición personal. Hemos sido llamados a libertad. Y Pablo aquí se enfoca en el hecho de que la libertad que hemos recibido, el perdón que hemos recibido, podría llevarnos a una condición errónea de usar nuestra libertad para vivir carnalmente. Desgraciadamente, esta es la realidad con muchos movimientos cristianos, donde no hay mucho enfoque con respecto al temor de Dios, con respecto a la santificación o a limpiarse, a guardarse en el espíritu y en la carne. Y es que el tema de la santificación resulta un tanto complicado, al menos dentro del ambiente cristiano. Esto es causa de divisiones. Algunos piensan que la santidad es estar vestido, cubierto completamente en el caso de las mujeres. En el caso de los hombres, no hacer uso de los elementos que hay en el mundo o seguir normas o mandamientos de hombres, como probablemente usar sombrero o tener que usar camisa manga larga todo el tiempo, y aspectos que realmente no tienen nada que ver con la santidad, porque la santidad tiene que ver con mantener un corazón limpio, vivir en el temor de Dios, practicando la justicia, la misericordia, limpiándonos de toda contaminación de carne, de nuestro espíritu, llevar cautivos nuestros pensamientos a Cristo. Allí sí hay un problema cuando no lo efectuamos, cuando no pensamos en lo puro, cuando no pensamos en lo honesto, cuando no pensamos en lo digno de alabanza, en todo lo que tiene buen nombre. Allí sí ya hay una falla. Y entonces caemos en un actuar en la carne. Caemos en la carne cuando decidimos ceder nuestra vida, nuestras acciones ante las presiones o las circunstancias para entrar en contiendas. Pablo dice eso a los corintios, de que habiendo contiendas entre ellos y no sois carnales. Entonces Pablo aquí se enfoca en el hecho de que somos libres. Hemos sido llamados a libertad, libres de la condenación, libres del temor de lo que puede venir en el futuro, pero que no usemos esa libertad como oportunidad para la carne, sino que ocupemos nuestra libertad para servirnos unos a otros por amor, efectuar acciones que incentiven a otros o que muestren a otros nuestro cuidado, nuestro amor, nuestro interés por su bienestar. Y por eso dije, solo este verso tiene suficiente contenido para poder detenernos en una enseñanza bastante profunda. Pero el punto que yo quiero enfatizar es, Dios nos ha llamado a libertad y tenemos que cuidar esa libertad. Nosotros somos responsables de qué hacemos con nuestra libertad, porque nosotros podemos actuar como libres condenando a otros. Podemos actuar como libres poniendo yugos sobre otros. Podemos estar oprimiendo a otros. Entonces estamos ocupando nuestra libertad, nuestra posición privilegiada para restringir la vida de otras personas, para hacer carga para otros, actuando carnalmente. Aquí es donde está el enfoque práctico. Quiero concientizarle, quiero que meditemos en el hecho, hermano, de que nosotros somos responsables de permanecer firmes en la libertad y somos responsables de cómo usamos la libertad y somos responsables de disfrutar plenamente de toda la libertad en su plenitud, en su amplitud, la libertad que Dios ha provisto para nuestra vida. Es en Gálatas capítulo 5, verso 1, que el apóstol Pablo escribió: estén pues firmes en la libertad con que Cristo los hizo libres.
y no estén otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Aquí está el punto, hermano. Uno puede haber sido libertado del pecado, libertado del engaño, libertado del poder del diablo, libertado de la mentira, de las religiones, de la falsedad. Uno puede haber sido libertado literalmente del poder satánico, hasta el punto que tenemos y podemos caminar en autoridad, echando fuera demonios. Pero podemos caer de nuestra firmeza en la libertad cuando somos dominados por algo. Cuando caemos a una condición donde no ejercitamos nuestra libertad. En el caso de los creyentes en Galacia, ellos estaban volviendo al yugo de la ley. Y Pablo les dice, no les dice, ustedes ya fueron libertados de la condenación. Ustedes ya fueron libertados de la ley, de las prohibiciones, de los mandamientos. Ustedes ya fueron hechos libres de la culpa por quebrantar la ley, porque Cristo los ha hecho libres. No vuelvan a sujetarse ahora a una esclavitud de mandamientos, de ritos, si ustedes ya tienen la libertad. Entonces aquí Pablo enfoca el asunto de perder la libertad por un sistema religioso, de perder la verdadera libertad espiritual por vivir atados a esquemas religiosos. Un ejemplo, a mis amigos pastores, yo les he aconsejado en su debido momento a algunos, el no tener reuniones todos los días, porque algunos vienen de ese esquema donde hay que tener culto lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, tal vez el sábado no y domingo sí, o aún hasta el sábado. Eso crea un sistema de religión y hay una condenación sobre aquellos que no se congregan continuamente. Y eso impide la libertad de la gente en cuanto a su vida familiar, en cuanto al desarrollo, vamos a decirlo, normal de una familia, porque si no es día de reunión de mujeres, es día de reunión de hombres, o es día de reunión de los jóvenes o de la familia, y hay que estar todos los días en ese yugo, en esa atadura religiosa. Entonces nosotros tenemos que ser cuidadosos de entender que la libertad espiritual que tenemos es algo que nosotros tenemos que mantener y cuidarnos de no hacernos esclavos de las circunstancias, de las personas, de los sistemas. Otro ejemplo podría ser que alguien, a pesar de que es libre en Cristo, Dios lo está bendiciendo económicamente, Dios lo ha libertado de la condenación del pecado, de la condenación de la muerte, pero vive como un esclavo de su negocio. Vive atado. Hemos tenido que tratar con algunos creyentes sobre esto, que en cuanto a su negocio se vuelven tan esclavos de su negocio que incluso no se congregan. Ahora pues vemos en el ambiente en que nos ha tocado vivir cómo las cosas han cambiado radicalmente para mal en este sentido, porque muchos ahora pueden estar no pudiendo desenvolverse como desearan en su negocio y no hay manera de cambiarlo. Pero en el momento que pudieron buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, no lo hicieron porque eran esclavos de su trabajo. Entonces quiero que establezcamos esta verdad, hermano. Nosotros somos responsables de permanecer firmes en la libertad que Cristo nos ha dado y no sujetarnos a yugos de esclavitud de ningún tipo. Mire, el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 6, verso 12, escribió lo siguiente: todas las cosas me son lícitas, pero no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar de ninguna. Aquí hay una clave, hermano. Aquí hay un asunto bien práctico que es lo que me motivó a examinar o a detenerme en este tema para poder examinar mi vida. ¿Qué es lo que me está dominando? ¿De qué me estoy dejando dominar? Soy libre, pero en el momento que me dejo dominar de algo, pierdo mi libertad. Me estoy dejando dominar de los celos, de la ira o de alguna otra pasión. Soy libre porque Cristo me ha hecho libre.
El conocer la palabra me ha traído libertad de la condenación, del poder del pecado. Me ha traído libertad del poder del diablo. Pero si yo no tomo la responsabilidad de permanecer firme en la libertad que tengo, yo puedo terminar dejándome dominar de algo. Un ejemplo de esto es lo de las adicciones. Todas las personas que terminan adictas a la bebida o a las drogas comenzaron con la prueba que alguien les dio. Y después de haber cedido o accedido a probar, estas personas ahora han tenido que usar su voluntad para decidir una segunda vez. Y los que lo han hecho y cayeron en la trampa de escoger este camino de destrucción y de muerte, probablemente durante una etapa, y seguramente todos pensaron, lo tengo controlado. Es que yo sé cuándo sí, yo sé cuándo no. Y yo lo voy a mantener ahí, ¿verdad? Bajo mi dominio, bajo mi control. Pero esa es una gran mentira, porque eso es parte de la manera engañosa del pecado. El pecado tiene un poder engañoso. Y el diablo, que es el padre de mentira, se encarga de que las personas caigan en la tentación y crean que todo está bien y que no van a haber consecuencias. Caigan en el pecado, caigan en las decisiones que los van a llevar hacia la muerte y que ellos crean que nunca van a estar dominados, que nunca van a estar controlados por nada. Entonces, gradualmente la persona llega a un punto donde ya no hay retroceso. Piensa que ya no hay esperanza, piensa que ya no es posible salir de ahí, ya no es posible escaparse, porque perdió su voluntad, perdió el ejercicio de su voluntad. Si un alcohólico no puede no beber cuando está sobrio, ¿cómo va a tener el poder para no beber cuando se encuentra en una condición de intoxicación? Si no puede usar el uso, no puede hacer uso de su voluntad, de la fuerza de su voluntad, cuando está sobrio, ¿cómo va a poder hacerlo cuando ya está intoxicado? Y esa es la razón por la cual la gente que cae en las adicciones difícilmente logran, sin una ayuda externa, sin represión o controles o dominio de parte de alguna familia o algún familiar, difícilmente logran liberarse. Ahora, Pablo nos da una clave. Él está diciendo, aunque todas las cosas me son lícitas, yo sé que no todo me conviene. Y aunque todas las cosas son lícitas, yo no me voy a dejar dominar de ninguna. Y nosotros podemos dejarnos dominar de ciertas cosas. Por ejemplo, el no controlar el apetito. Nos dejamos dominar por los deseos de los ojos en cuanto a la comida. Y no tenemos el control. No tenemos el dominio. No tenemos la capacidad de dejar de comer aquello que nos está haciendo daño. Nos estamos alimentando mal, nos estamos sobrealimentando porque ya perdimos la capacidad de tomar el control y estamos siendo dominados. Aquí es donde viene lo práctico, hermano. Hay tantas cosas que nos pueden dominar. Ya somos libres, verdaderamente libres, pero como cristianos podemos estar viviendo dominados, esclavos o colocándonos yugos de esclavitud hacia ciertas cosas, ciertos hábitos, sistemas, personas. Pablo habla un poco más sobre esto en Romanos capítulo 6, verso 16, hablando de este enfoque de la vida en libertad o de la vida en esclavitud. Y oiga lo que él escribió. ¿No saben que si ustedes se someten a alguien como esclavos para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Esta es una palabra en la cual todos nosotros como cristianos tenemos que reflexionar. ¿No saben ustedes que si ustedes se someten como esclavos para obedecer, van a quedar como esclavos de aquello a lo que están obedeciendo? Pongamos un ejemplo de reflexión personal. ¿No saben que si ustedes se someten como esclavos para obedecer a los impulsos violentos o a la ira, van a permanecer como esclavos
de la ira, de la cólera. No saben que si ustedes se someten como esclavos para obedecer a esos impulsos que los llevan a maldecir, a usar palabras groseras, van a ser esclavos de esa forma de vida. Pablo está diciendo, ¿será que ustedes ignoran de que a pesar de que son libres, todavía pueden someterse a alguien y vivir como esclavos de esa persona porque voluntariamente se han sometido? Pongamos otro ejemplo en el plano natural que es una realidad en el mundo sin Cristo. Cuando una mujer se somete al abuso verbal, al abuso físico del esposo, al abuso de todo tipo, y lo tolera, lo soporta, ya sea por la incapacidad de manejarlo, de enfrentarlo, por la incertidumbre de cómo será su vida si tuviera que separarse de ese hombre, pero desde el momento que decide someterse, su esclavitud ha quedado sellada. Y lo mismo sucede en el caso de algunos hombres. Muchos hombres son maltratados verbalmente, físicamente, emocionalmente, son abusados por sus esposas. Y en el momento que el hombre acepta eso, se convierte en un esclavo de su mujer. Se convierte en un esclavo de las palabras hirientes, se convierte en un esclavo de sus acusaciones, de sus señalamientos, porque está sometiéndose a eso, está viviendo con la dependencia de la aprobación de su mujer. Entonces, todo aquello a lo que nos sometemos nos coloca en esclavitud. Cristo nos ha hecho libres, pero es nuestra responsabilidad permanecer firmes en la libertad con que Cristo nos ha hecho libres y que no nos dejemos dominar de ninguna cosa y que no nos sometamos a nadie como esclavos para obedecerlo. Son aspectos prácticos en los que mi deseo es que por el Espíritu Santo usted pueda identificar y vencer aquellas áreas en las que usted no está disfrutando de la verdadera libertad. Porque en algunos casos puede ser simplemente temores. La siguiente área en la que quiero mostrarle que somos responsables de hacer buen uso de nuestra libertad es que nuestra libertad no sirva para poder hacer tropezar a otros. Mire, el Señor Jesucristo mencionó que la unción estaba sobre él para poder proclamar libertad a los cautivos, para sacar a los presos de la cárcel. Y nosotros somos parte del cumplimiento de esa palabra. Es por la unción, fue por causa de su ministerio, fue por causa de su espíritu y por causa de su palabra revelada que nosotros que antes éramos esclavos ahora somos libres. Pero Dios espera que aquellos que somos libres no usemos nuestra libertad para vivir en la carne, no retrocedamos en nuestra libertad para convertirnos en esclavos de los hombres o de las circunstancias, y que no usemos nuestra libertad para hacer tropezar a otros. Es un punto de reflexión también sumamente importante. Primera de Corintios, capítulo 8, verso 9. Nosotros somos responsables de no hacer tropezar a los débiles. Pablo, en el contexto de un ambiente lleno de idolatría practicado por los romanos y con secuelas o todavía una influencia del imperio griego, viviendo en un ambiente religioso de una gran diversidad, Pablo trata de instruir a los creyentes a que se mantengan en la libertad que tienen en Cristo, pero que cuiden que su libertad no haga tropezar a otros. Primera de Corintios 8, 9. Pero miren que esta libertad suya no venga a ser tropezadero para los débiles. Está hablando de los tiernos en la fe. Está hablando de aquellos recién convertidos que probablemente practicaban otra religión y ahora como cristianos estaban en sus primeros pasos. Y él lo explica en el verso 10. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Pablo en esta carta explica que los ídolos no son nada. Pero también Pablo sostiene la idea de que lo que los gentiles sacrifican a los ídolos, a los demonios los sacrifican. Ahora, bajo el enfoque de que un ídolo en realidad no es nada, porque no es ninguna divinidad, no es ningún ser que realmente exista, él dice
de que aquel que tiene ese conocimiento y ese entendimiento podría haberse, en el contexto histórico de su tiempo, sentarse a comer en un lugar de ídolos. Porque él no tiene ningún problema, él no tenía ningún problema. Pero el creyente nuevo convertido podría ver que su hermano está practicando de un rito, de un culto totalmente ajeno o pagano, y él podría ser confundido y entonces participar equivocadamente de un rito o de un culto idólatra en aquel tiempo. Entonces tenemos que ocupar esto para aplicarlo en nuestra vida y pensar que la libertad que nosotros tenemos no tiene que ser utilizada para hacer tropezar a otros. Muchos cristianos tropezaron en sus primeros pasos como creyentes, cuando comenzaron a caminar siguiendo a Cristo, cuando comenzaron a abstenerse del mundo, de las cosas a las cuales estaban habituados, pero apareció por ahí un cristiano más maduro y les hizo ver que tampoco era así el asunto, que no era tan cuadrado, no era tan religioso. Quizás como un ejemplo para ilustrar esto, podría utilizar la historia que existe con respecto a esta artista famosa llamada Yuri, que en un momento dio muestras o evidencias de estar siguiendo a Cristo, de haberse convertido en una cristiana y de incluso comenzar a cantar canciones cristianas. Habían evidencias de que estaba congregándose, había una iglesia, había un pastor respaldándole, pero ese caminar, y claramente eso está registrado dentro de la historia o dentro de su vida, hubo una intervención de otro pastor que le aclaró el entendimiento y le hizo saber que no era necesario vivir de una manera tan restringida, que no se trataba de vivir de una manera tan religiosa. Y este otro pastor la llamó a ella a un libertinaje. Este otro pastor afectó su caminar, la hizo tropezar. Y esto fue la causa de que ella volviera al mundo del espectáculo, ahora con una conciencia de que ella podía vivir en libertad, pero esa ya no era la libertad en Cristo. Esa ya era la libertad en la carne, de la cual el apóstol Pablo menciona en uno de los textos que ya utilizamos. Entonces hay que entender esto, hermano. Nosotros somos responsables de hacer buen uso de la libertad que tenemos. Somos responsables de no volvernos a esclavizar ni a los hombres, ni a las pasiones, ni a las circunstancias, ni a los sistemas religiosos, a nada. Tenemos que tener cuidado y saber manejar la libertad que Dios nos ha dado. Pero también somos responsables de no hacer tropezar a los débiles. Si usted ve a un creyente caminando de una manera más consagrada que usted, no sirva de tropiezo para él. Si usted tiene una vida de libertad en Cristo, libre de ataduras, libre de una conciencia de pecado, tenga cuidado de que usted con su libertad no afecte a otros que están luchando por hacer lo mejor para Dios. Tenemos que tener responsabilidad en manejar nuestra responsabilidad, en no esclavizar a otros poniéndoles yugos, imponiéndoles cargas y de no hacer tropezar a otros con la libertad que nosotros tenemos. La esclavitud puede darse en varias direcciones. Puede haber esclavitud a legalismo, a mandamientos, a ritos. Puede haber esclavitud a los hombres, a sistemas establecidos de una manera impuesta, incluso hasta por familiares, por personas del grupo familiar. O la esclavitud puede darse como un estilo de vida en el cual la corrupción o las pasiones mismas nos dominan. Así que, hermanos, esta es una reflexión, este es un llamado para que disfrutemos de la libertad basados en 2 Corintios 3:17. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Mientras sus familiares sin Cristo viven en temor, mientras sus familiares sin Cristo se sienten encerrados, atados, encarcelados, usted tiene libertad en su espíritu. Usted tiene una conciencia de justicia. Usted ha sido libertado del temor, usted ha sido libertado del temor de la muerte, usted ha sido libertado del pecado, usted ha sido libertado del poder del diablo, de la mentira, del engaño. Disfrutemos esa libertad.
Hemos sido libertados del poder de la muerte segunda. La palabra de Dios nos habla que hemos pasado de muerte a vida. Ya la muerte no tendrá potestad sobre nosotros, la muerte segunda. Puede ser que muramos físicamente, pero la muerte segunda no tiene potestad sobre nosotros porque ya pasamos de muerte a vida. Ya hemos sido libertados del poder de la muerte. Ya hemos sido libertados de toda condenación. Y es que este texto nos menciona, hermano, que es el señorío de Cristo el que nos da esa libertad. Por causa de que Jesús es mi Señor, yo soy libre del poder del diablo. Yo soy libre del poder del pecado. Soy libre del temor. No voy a preocuparme por el futuro. Sí, voy a tomar decisiones, voy a ser responsable en analizar las circunstancias y hacer lo que a mí me corresponde, pero yo voy a esperar que Dios obre. Voy a confiar. Voy a echar mis cargas, mi ansiedad delante del Señor. Voy a disfrutar la libertad que Él me ha dado. Entonces, el señorío de Cristo nos da libertad. La presencia de Cristo nos da libertad. Gálatas 4:7 dice que ya no somos esclavos, sino hijos. Y si somos hijos, también somos herederos de Dios por medio de Cristo. Somos libres de verdad, hermano. Somos hijos. Ya no somos esclavos. Gálatas 4:7. Ya no somos esclavos. Somos hijos. Así que, hermano, enfoquémonos en la libertad. Enfoquémonos en qué área hemos perdido la libertad. Enfoquémonos de qué manera estamos siendo de estorbo para que otros vivan en libertad. Y coloquémonos en la posición que nos pertenece. Disfrutemos de ese beneficio del cual el Señor Jesucristo habló. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y como parte de esa libertad que cada día tenemos, hermano, no restringidos en ninguna manera, según Hebreos capítulo 10, verso 19, tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Cada día tenemos la libertad de acercarnos a Dios, de invocarle, de invitarle a que se manifieste, se glorifique, de pedirle que obre, que nos ayude, de adorarle, de bendecir su nombre y de darle las gracias. Si olvida todo lo demás que he compartido, quédese con esto último. Usted tiene libertad para poder entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Pero le animo, recapacite en todos los aspectos las ideas que le he compartido, vuelva a oír la enseñanza, como me dice un hermano en los Estados Unidos, a veces lo oigo 3 veces, pastor, lo oigo 4 veces, porque quiero ver de qué me perdí. Y realmente es importante detenernos en las escrituras, captar las ideas y sobre todo, como le dije, que esto nos lleve a una reflexión práctica. ¿Estoy disfrutando de la libertad? ¿O me he dejado dominar de algunas pasiones? ¿O estoy siendo dominado por personas? ¿O me están dominando y restringiendo las circunstancias? ¿O soy libre verdaderamente a pesar de? Y ocupo mi libertad para tener comunión con Dios. Que Dios continúe bendiciendo su vida, revelándose a su vida, terminando la obra que Él ha comenzado en usted. Ese es mi deseo, hermano. Hasta la próxima transmisión, esfuércese, continúe dependiendo de Dios, porque Dios es fiel y su palabra es verdad. Que Dios le bendiga. Donde mi palabra sea su alimento, allí quiero